Un día más, con cara de cansado, para reflexionar sobre esas cositas que a mí se me ocurren. Hoy voy a hablar un poco de cinematografía y de realidad. Y bien no sé por dónde empezar. Quizás sería adecuado empezar por la realidad, para que luego veáis los paralelismos con la ficción. Con esto estoy diciendo que mediante las películas nos influyen. Sí y no. Sí y no, y ya veréis a qué me refiero. Pero primero vayamos a la parte real, material, directa, que nos toca del día a día. Resulta que van saliendo noticias y hay determinados personajes en la escena política en la cual no hacen otra cosa que sacar a la luz cosas que no tienen mucho sentido, que no benefician a la sociedad y mucho menos a la sociedad actual. Cosas como puede ser lo que decía el otro día de los agentes de igualdad para las empresas, para asesorar empresas, etc. Otra sería el decir que la mayor parte de los pisos están en manos de fondos buitre, cuando estadísticamente está demostrado que el porcentaje es pequeño, muy pequeño, que la mayor parte de los pisos, sobre todo los ocupados, no pertenecen a fondos buitre, sino a particulares que vieron una manera de invertir para tener una ayuda en su jubilación. Y que esos pisos no los compraron ni se los regalaron, sino que esa compra de esos pisos fue por esfuerzo propio, invirtiendo horas de trabajo, de falta de sueño, ciñéndose el cinturón, no sé, allá cada uno lo que hizo. O la última tontería, resulta que habría que demostrarlo, pero se supone que el señor Suárez cometió un acoso sexual. Un señor que ya está muerto, que no va a beneficiar en nada ni a la víctima, porque según las declaraciones que he escuchado de su voz, no parece muy afectada ni por el timbre de voz, ni por la forma en que lo explica. Y en consecuencia no beneficia absolutamente a nadie. Y ya que hablamos de igualdad, estas cosas, hay muchos delitos que se están dando actualmente, que afectan a gente actualmente a todos los niveles, psicológico, económico y laboral, que a estas no se les defiende, a estas mujeres, no se les saca a la palestra para denunciar. ¿Por qué? Porque son un determinado grupo de población que les va muy bien, en principio, según creen ellos, para conseguir votos en un futuro en cuanto los puedan legalizar, sin darse cuenta de que estos, si son legalizados, van a votar a los que son de su cuerda, evidentemente, los que son de su cultura, y por tanto querrán hacer leyes paralelas a las que son típicas de España, como ha sucedido en el Reino Unido, que ya hay tribunales de la Sharia, de la ley musulmana, paralelos a los habituales del Reino Unido. Bueno, decía que sacan muchas tonterías cuando en realidad lo que nos importa son las cosas que nos pueden ayudar hoy en día. ¿Qué ha pasado con esos 120.000 o 150.000 pisos o viviendas prometidas por el señor Sánchez? ¿Qué ha pasado con las ayudas a la ELA? ¿Qué ha pasado con la subvención de determinados medicamentos? ¿Qué ha pasado con la mejora del transporte público? Porque si te están obligando
directa o indirectamente a pasar a un vehículo eléctrico, o si no puedes permitírtelo, al transporte público, lo mínimo deseable es que el transporte público funcione bien. No que se pare en medio de un lugar no se sabe dónde, que la solución tarde 12 horas en aparecer, cuando hay medios. O la sanidad, no son las listas de espera, sino la priorización de a quién se trata y a quién no. Y dentro de la sanidad podemos encontrar ahora estas fechas. Parte de la plantilla sanitaria oficial, digamos pública, tiene derecho a sus vacaciones. Evidentemente, claro que sí. Nadie está negando esto. Pero hay poca previsión en no cubrir esas plazas y dejar que los que se quedan sin vacaciones cumplan con todo el trabajo suyo y de los que están de vacaciones. Así no es difícil encontrarnos con que la gente que hay no da abasto, con que hay saturación, claro que hay saturación, claro que van de puñetero culo, pero no porque haya más enfermos de los habituales, sino porque hay menos personal del habitual. Y como esto podríamos decir muchas otras cosas que son mucho más importantes, que si a alguien le llaman chico o chica, o chique, o si se usa o no se usa esta barbarie lingüística, por mucho que lo llamen inclusión. Claro, todo esto, de alguna manera, todo ser humano, desde que nacemos, recibimos inputs. Inputs, pues, de la forma de actuar, de cómo son la gente más querida, un primer entorno, el familiar, un entorno del colegio, un entorno de profesores, un entorno social, de los cuales vamos recibiendo inputs. Y como no puede ser de otra manera, en una época en la que es digital todo, recibimos inputs indirectos de películas. Un medio tan bueno como podrían ser las películas, los documentales, en los cuales te dan información o te dan unas ideas sobre las que reflexionar, en muchas ocasiones hoy en día desde hace años, se trata exclusivamente de ocio. Y está muy bien, y es lícito ir a pasar un buen rato y punto, no darle vueltas a la cabeza. Simplemente ver una historia que te atrae, que tiene acción o que tiene mucha risa o que incluso son de terror, pero te lleva a ese punto de relax, de salirte un poco de la rutina diaria, ¿no? De ir a comprar, de ir a trabajar. Y entonces ya pasamos ahora a la parte de cine. A lo largo de la historia del cine ha habido muchas películas en las cuales se han mostrado mundos distópicos, como puede ser el caso de Rollerball o el de la cacería humana, o esta última que han estrenado un remake de Running Man, que todos vienen referidos a lo mismo, una sociedad en la cual hay mucha pobreza, todo está controlado, lo que comes, dónde vas, qué haces, y hay unas élites que viven muy bien y disfrutan. Pero aparte de mostrarte aquí un enemigo, que es el que gana mucho dinero, y que son el grupo más reducido de la población, aparte de esto, te muestran cómo el pueblo se puede levantar y acabar con todo esto, pero siempre es de la misma manera, violentamente. Y todo porque no tenemos herramientas para hacerlo legalmente. Y hay gente que usa las herramientas para colocarse en un estatus y subir de escalón. Básicamente unos trepas. Te dicen lo que tú quieres oír y así tú les votas
y están 2 escalones por encima tuyo, con muchos más derechos y privilegios. Que todavía estoy porque alguien me diga qué privilegios como hombre blanco hetero tengo yo. Me gustaría que me los dijeran, que me los enumeraran. La cuestión. Ha habido películas distópicas donde se creaban equipos y se creaba un deporte, por ejemplo Rollerball, que hay una versión lo tengo aquí apuntado, hay una versión del 75 con James Caan, y luego hubo un remake de mucha acción y bueno, donde se supone que estos equipos, el que gane uno u otro el campeonato, pues ese país ha ganado la guerra, ¿no? Se evita la guerra así. Un poco el circo romano donde se apaciguaba a la población, al populacho, a través de ver sangre en la arena. Se descargaba esa ira, esa tensión, viendo cómo otros se mataban, y así esa tensión no se reproducía contra quienes les mandaban. En The Running Man pasa lo mismo, es para tener contenta a la población, que se descarguen su ira y lo focalicen en un enemigo externo, alguien concreto. Pues hay un premio donde se coge gente para que corran, tienen X tiempo, tienen unos premios, como siempre, si consiguen durar unos días u otros, pero nadie consigue sobrevivir. Y luego cosas con un tema muy parecido. Hay una película que he tenido que buscarla porque es bastante antigua, es una producción franco-italiana, o italo-francesa, como queráis, no vamos a pelearnos por eso, del 65, en la cual se persigue, es una película en blanco y negro, en la cual se persigue a una serie de personas para darles caza y matarlas antes de que lleguen a un punto límite que es un cementerio. Y obtendrán una recompensa, aparte de salvar su vida, evidentemente. Y todo esto lo graban para que la gente lo vea desde su casa. En definitiva, lo que quiero ir, a donde quiero ir, es que estas películas, había una época donde te hacían reflexionar. Incluso ahora encontramos algunas joyas como Utopía. Utopía es una serie. Arcadia, una película que a mí me resultó muy interesante, que es movida, que te entretiene, pero además que plantea un hecho, y es que las farmacéuticas producen medicamentos que tienen contraindicaciones, que te obligan a tomar otros medicamentos, y que tú sigues siendo pobre porque necesitas pagar esos medicamentos. La excusa siempre poblacional, que como hay mucha gente, pues no hay recursos para todos y tienes que trabajar. Y hay una élite que es la que vive bien, la que tiene acceso a todos los medicamentos, y en Arcadia incluso hablan de la eternidad, ¿no? Y es una película que, aun siendo de acción, te hace reflexionar. Y hay otras películas, pocas, cada vez menos, que a través de la acción, el entretenimiento, te hacen reflexionar. No para que te decantes hacia un lado o hacia el otro, sino para que pienses por ti mismo. Y es lo mismo que deberíamos hacer con las cosas diarias. Ya se empezó esto hace años con las revistas del corazón, las revistas para los y las adolescentes, donde se hablaba de la vida de los ídolos y todo esto. Y lo que hay actualmente digital no es ni más ni menos que una extensión de todo esto que se hizo antes, solo que con mucho más empleo de tiempo, con más bombardeo constante, porque las revistas salían antes pues o cada semana, o cada 15 días, o cada mes algunas. Entonces te daba tiempo a tener
un espacio muerto donde podías reflexionar o darte cuenta de cosas que te sucedían en el día a día. Y hoy en día no sucede así. Es un bombardeo constante de desinformación en cuanto a las noticias serias, o falta de información u omisión de información, y un bombardeo constante de cosas que realmente no te van a ayudar a ti ni siquiera a nivel personal, de autorrealización, de evolución personal, de ser mejor para la sociedad, de ser mejor persona para ti, de ser mejor persona para tu entorno más inmediato o laboral. No. Simplemente te entretienen y repites como loros lo que has oído porque lo das por cierto. Porque siempre hemos creído que la función de los periodistas, independientemente de su tendencia personal a nivel político o su pensamiento personal en cuanto a la medicina, en cuanto al ejercicio físico, da igual, independientemente de sus pensamientos, de sus creencias personales, debía ser una persona lo más objetiva posible para tratar de dar información, no para exponer sus ideas, para dar información, para exponer sus ideas, su forma de pensar o un contraste con otras ideas. Para eso existían las columnas de opinión en los periódicos, para eso existían las cartas al director, para eso existían otros medios. Y hoy en día nos han polarizado tanto que ya somos incapaces de ver lo que es bueno, venga de un lado, de la derecha, de la izquierda o del centro. Ver lo que es bueno y lo que no es bueno. Ver lo que realmente es factible realizar, llevar a cabo, y lo que no es factible. Y hoy acabo de ver el temporizador y hoy me he enrollado muchísimo. Bueno, espero que no os haya resultado muy pesada esta reflexión, y ya sabéis, cositas de uno.